Sean todos ustedes bienvenidos. Quien les habla el doctor y abogado Mauri Rojas desde la ciudad de Maracay, Venezuela. Hablando un poco acerca sobre la criminología de conflictos, tema enmarcado dentro del programa académico Criminología. Hablar del conflicto básicamente es tratar un tema relacionado con una manifestación de intereses opuestos, totalmente opuestos, y que se encuentran en forma de disputa. Tiene muchos sinónimos. Podemos hablar de pelea, de discrepancia, de desaveniencia, de separación, todo con una valoración negativa totalmente a priori. Vale la intención detenerse en que el conflicto es una construcción social totalmente diferente a la violencia, que puede involucrarla incluso, así como puede no hacerlo. Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas tienen intereses contrapuestos que no pueden desarrollarse al mismo tiempo. Es decir, que de concretarse uno, el otro quedaría completamente anulado. Muchas veces se entran en situaciones totalmente conflictivas gracias a la escasez de recursos, aunque la abundancia de un recurso también puede ser motivo de conflicto, ya que las personas podrían luchar para obtener el control y por consiguiente los beneficios que provee ese recurso. El conflicto, como lo acabo de señalar, supone una íntegra divergencia en los intereses de dos partes necesarias con respecto a un mismo fin, por lo que para su inmediata resolución deberían seguramente aceptar, es decir, las partes, que ninguno de los dos objetivos podrá satisfacerse completamente. Esto es un preámbulo al tema relacionado con la criminología de conflicto, tema completamente interesante dentro de lo que corresponde a los procesos de formación académica del criminólogo de hoy. El hablar de la criminología de conflicto necesariamente nos involucra el abrazar un poco de historia, todo ello basada en gran medida en los escritos de Karl Marx, quien señala que la criminología de conflictos sostiene que el crimen en las sociedades capitalistas no puede entenderse adecuadamente sin el reconocimiento de que tales sociedades están completamente dominadas por una élite adinerada, cuyo dominio continuo requiere la explotación económica del uno con respecto al otro, y por supuesto de las ideas, de las instituciones y de las prácticas de estas sociedades que están diseñadas y gestionadas para garantizar que estos grupos permanezcan marginados, permanezcan oprimidos e incluso hasta vulnerables. Los miembros de grupos marginados y oprimidos a veces pueden recurrir al crimen para obtener la riqueza material que aparentemente trae igualdad en las sociedades capitalistas o simplemente para sobrevivir. La criminología de conflictos, óigase bien, la criminología de conflicto deriva su nombre del hecho de que los teóricos dentro del área creen que no existe un contrato social consensuado entre el Estado y el propio ciudadano. La teoría del conflicto asume que toda sociedad está basada en un proceso de cambio continuo y que este proceso genera conflictos sociales, todos de una manera continua, todos sin una íntegra explicación, cada uno de ellos siendo poseedores de un análisis y de un estudio en sí mismo. Por tanto, el cambio social y el conflicto social son completamente omnipresentes, es decir, que se encuentran presentes allí. Los individuos y las clases sociales, cada uno con intereses distintos, representan los elementos constitutivos de una sociedad. Con particularidades, con participantes individuales y con participantes colectivos, todos ellos que participan en un proceso. E indudablemente no hay garantía de que los intereses de cada uno de ellos coincidan. De hecho, es probable que
la falta de un terreno común los ponga en conflicto entre sí. De vez en cuando la contribución de cada elemento puede ser completamente positiva o incluso negativa, constructiva y en algunas oportunidades destructiva. En esa misma medida, por tanto, el progreso de cada sociedad en su conjunto está limitado por los actos y omisiones de algunos de sus miembros por otros. Esta limitación puede promoverse o puede promover una lucha por un mayor progreso. Pero si el grupo menos progresista tiene acceso al poder coercitivo de la ley, puede afianzar la desigualdad y oprimir a aquellos considerados menos iguales. A su vez, esta desigualdad se convierte en una importante fuente de conflicto. La teoría identifica al Estado y la ley como instrumentos de opresión utilizados por la clase dominante para su propio beneficio. Ahora, debo mencionar que hay varios aspectos de la teoría del conflicto que muchos critican fuertemente. La criminología marxista estructural, que es esencialmente la versión más pura de lo anterior. La criminología marxista ha sido fuertemente acusada de idealismo, y muchos críticos han señalado el hecho de que la misma Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, y otros estados tenían tasas de criminalidad tan altas como el occidente capitalista. Además, algunos estados altamente capitalistas, como por ejemplo Suiza, tienen tasas de criminalidad muy bajas, por lo que la teoría estructural parece completamente improbable que se manifieste o incluso que se materialice. El marxismo instrumental se puede o se aferra en parte a lo anterior, pero incluso afirma que no se puede culpar al capitalismo en sí mismo de todos los crímenes. Yo les sugiero a todos mis participantes, a todos mis estudiantes, lean el libro denominado La Nueva Criminología, escrito por Taylor Watson, la cual lo considero como un pionero e incluso adelantado a su propio tiempo en el momento de su publicación en el año de 1973. Sin embargo, 11 años después, su coautor Hobbe Jones se volvió contra el mismo trabajo, alegando que también era demasiado idealista, y comenzó a formar otra línea de pensamiento criminológico, ahora comúnmente conocida como realismo de izquierda. Debe recordarse en todo momento que el conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, que se trata de un hecho social, consustancial a la vida en sociedad. Asimismo, las disputas son una constante histórica, puesto que han comparecido en todas las épocas y sociedades a lo largo de los tiempos. Incluso el cambio social que determina toda la dinámica de la vida de los seres humanos es consecuencia que debe ser impuesta o imputada de manera categórica. El conflicto siempre estará presente en medio de las sociedades. El conflicto siempre será cosechado, sembrado inicialmente por el ser humano, quien se encuentra, por supuesto, pensando en una situación completamente distinta a la de su vecino. Dentro de este amplio panorama, el rol que juega el criminólogo suele ser sumamente importante, porque analiza cada uno de los elementos que se presentan dentro del círculo del conflicto y que de una u otra manera van a propiciar un cambio de conducta motivado por la inconsistencia del racionalismo, motivado por la debilidad de la conducta y de la fuerza de las propias acciones, no pudiendo definir lo correcto de lo errado, incluso no permitiéndole seguir o caminar dentro del sistema positivista actual. Hablar del conflicto es hablar de ser humano, hablar del conflicto es hablar de las relaciones personales, hablar del conflicto es hablar de cada uno de los pensamientos que el hombre tiene a cada instante en sus deseos y en la búsqueda del progreso. En la búsqueda del proceso. Hablar del conflicto es hablar de sociología, es hablar de antropología, es hablar de historia. Estimados compañeros, espero que este breve repaso sobre la teoría del conflicto sea simplemente un preámbulo para su proceso de formación
académica como criminólogos. Mi saludo cordial, un abrazo y con la bendición del Señor me despido. Dios me lo bendiga a todos. Gracias. O imputada de manera categórica. El conflicto siempre estará presente en medio de la sociedad. El conflicto siempre será cosechado, sembrado inicialmente por el ser humano, quien se encuentra, por supuesto, pensando en una situación completamente distinta a la de su vecino. Dentro de este amplio panorama, el rol que juega el criminólogo suele ser sumamente importante porque analiza cada uno de los elementos que se presentan dentro del círculo del conflicto y que de una u otra manera van a propiciar un cambio de conducta motivado por la inconsistencia del racionalismo, motivado por la debilidad de la conducta y de la fuerza de las propias acciones, no pudiendo definir lo correcto de lo errado, incluso no permitiéndole seguir o caminar dentro del sistema positivista actual. Hablar del conflicto es hablar del ser humano, hablar del conflicto es hablar de las relaciones personales, hablar del conflicto es hablar de cada uno de los pensamientos que el hombre tiene a cada instante en sus deseos y en la búsqueda del progreso. En la búsqueda del proceso. Hablar del conflicto es hablar de sociología, es hablar de antropología, es hablar de historia. Estimados compañeros, espero que este breve repaso sobre la teoría del conflicto sea simplemente un preámbulo para su proceso de formación académica como criminólogos. Mi saludo cordial, un abrazo y con la bendición del Señor me despido. Dios me lo bendiga a todos. Gracias. Compañeros, espero que este breve repaso sobre la teoría del conflicto sea simplemente un preámbulo para su proceso de formación académica como criminólogos. Mi saludo cordial, un abrazo y con la bendición del Señor me despido. Dios me lo bendiga a todos. Gracias. Bendiga a todos. Gracias.